Bienvenidos al quinto capítulo de Mimología. Mimología es un baúl imaginario lleno de objetos fabricados en mimo. Ese baúl está a nuestro servicio, del que podemos sacar los utensilios que necesitemos para contar una historia. Hasta ahora os he hablado de objetos y os he mostrado algunas técnicas que utilizo para representarlos. Pero de nada sirve saber cómo crear un objeto en mimo si no tenemos una historia que contar. Recuerdo un joven que me dijo que sabía todas las técnicas de mimo, pero que necesitaba una historia, que no bastaba con la técnica. ¿Qué historia puedo contar con las técnicas? Y yo le dije, no, con las técnicas haz un objeto, y una vez que tengas el objeto podemos empezar a trabajar. Otros prefieren empezar a trabajar a partir de un texto literario. Otros dicen, no, yo prefiero escribir mi propio guión y después convertirlo en un espectáculo de mimo. Algunos prefieren empezar una obra a partir de una improvisación sobre un espacio. Por ejemplo, una biblioteca, una escuela, una cocina, un parque. Otros la improvisación la empiezan a partir de un personaje, o personajes como el maestro en la escuela, los niños, los papás, el bedel. Y algunos, en vez de empezar improvisando con personajes, lo hacen a partir de un tema. El amor, por ejemplo, ¿no? Que casi está presente en todas las artes, ¿no? Una poesía, una canción, una obra de mimo. Pero además del amor están otros temas como la gratitud, el miedo, la paz. Algunas de mis obras han nacido de verbos. Por ejemplo, la parada del autobús nació del verbo esperar. Después fui incorporando personajes y por último añadí los objetos. Otras piezas, como la pelotita, han empezado a partir de un objeto, de una simple y pequeña bola. Y después fui confeccionando la historia, el relato. Sin una historia, sin un relato, los objetos son meramente técnica. Cuando alguien me pide ideas para crear una pieza de mimo, yo les propongo un ejercicio muy simple. De un baúl imaginario, saca una escoba, saca una foto, un collar, una chaqueta y un reloj. Y una vez tengas los objetos, combínalos de manera que puedas contar una historia de 1 minuto. No les doy ningún personaje o personajes que deban representar. Tampoco les digo el tema y ni siquiera les sugiero un espacio. Eso sí, les digo que pueden ordenar los objetos como quieran, pero el objetivo es hacer una pieza de mimo de 1 minuto. Te propongo que lo hagas tú también, porque es una forma de ver cómo los objetos pueden ser un punto de partida para confeccionar una historia. Espero tus comentarios. Acuérdate que puedes suscribirte a mi canal para que estés al tanto de los nuevos vídeos que vaya publicando. Y de nuevo, gracias por tu atención. Y hasta el próximo capítulo.